Ahora ya sin más, vamos a pasar a la segunda parte del tema de los antediluvianos. Os advierto que quizás este tema va a durar 2 o 3 conferencias más, no lo sé exactamente, o sea que vais a quedar de antediluvianos hasta el moño, pero vamos a ir viendo todo un proceso que debemos conocer para que luego podamos darnos cuenta de cómo lo que nos enseñan como pretendida ciencia actualmente no lo es del todo, sino que está basado en hipótesis y teorías. Gracias a Dios nosotros hemos ido viendo cómo tanto los escritos bíblicos como los escritos del Espíritu de Profecía en Ellen White no han fallado jamás. Y con eso precisamente ponemos las bases para lo que después en una próxima conferencia iremos mostrando como pruebas de todo esto. Bien, si recordáis en la conferencia anterior nos quedamos con los escritos de Ellen White. Bien, vamos a seguir con ellos, pero antes quisiera introduciros con un texto en 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 5, donde nos dice: «Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos». Esta es la clave de todo. Dios guardó a Noé y a 7 personas más, 8 en total. El diluvio tambaleó la tierra, la transformó a tal modo que el mundo de los impíos desapareció. Pero luego el mundo volvió a las andadas. Vamos ya a entrar en estas citas de Ellen White. Aquí tenéis una foto suya, ya sabéis, de 1827 a 1915, cuando falleció. Y vamos a seguir leyendo del libro que lo dejamos en Patriarcas y Profetas. Os advierto que hoy todo lo que resta de conferencia va a ser precisamente sobre lecturas de ella y que nos va a ir dando detalles importantes de ese mundo antediluviano. Quizás se os puede hacer tedioso porque hay mucha lectura, pero me gustaría que os concentrarais en lo que ella va escribiendo, porque tiene detalles muy importantes y que no solo nos habla, como podíamos esperar, bueno, nos hablará de los antediluvianos en general, sí, ya vamos a ver citas sobre eso, pero vamos a ver también citas sobre ciertos personajes de los que ya hablamos la semana pasada y que vamos a seguir viendo detalles que tienen mucha trascendencia. Recordad que, como luego veremos también, lo que sucedió en el pasado se va a repetir y por eso se quedó registrado, para que nosotros aprendiésemos de la lección, porque si no, vamos a terminar también muy mal. Vamos ya sin más a continuar donde lo dejamos, porque ahora vamos a hablar sobre Enoc. Las Escrituras dicen que Enoc tuvo un hijo a los 65 años. Después anduvo con Dios durante 300 años. En la primera parte de su vida, Enoc había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. Pertenecía al santo linaje, a los depositarios de la verdadera fe, a los progenitores de la simiente prometida. Recordemos que cuando habla de simiente prometida se está refiriendo a esa promesa de que el mundo no quedaría bajo el mal para siempre, porque aparecería un Redentor, que sería Cristo. ¿Y de dónde procedería Cristo humanamente? ¿De qué linaje? Pues sería precisamente del linaje de Adán, que posteriormente llega hasta Noé, y posteriormente a través de uno de sus hijos, Sem, va pasando generaciones hasta que nace Jesús. Pues bien, él era de los que estaba precisamente, Enoc, con esta parte de la simiente prometida. De labios de Adán había aprendido la triste historia de la caída y las gozosas nuevas de la gracia de Dios contenidas en la promesa, y confiaba en el Redentor que vendría. Pero después del nacimiento de su primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia más elevada, fue atraído a más íntima relación con Dios. Es curioso, ¿eh? Él estaba muy unido a Dios, pero cuando tiene su primer hijo, automáticamente su relación con Dios llega a una comprensión más extensa, y eso aún lo une más a Dios.
comprendió más cabalmente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Cuando conoció el amor de su hijo hacia él y la sencilla confianza del niño en su protección, cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito, aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre manifestado en la dádiva de su Hijo y la confianza que los hijos de Dios podían tener en el Padre Celestial. Esta es la gran enseñanza que él sacó, la relación de un padre y un hijo, tan estrecha, y pensar que esto mismo sucedió muchos años después en la muerte de Cristo. El infinito e inescrutable amor de Dios, manifestado mediante Cristo, se convirtió en el tema de su meditación de día y de noche, y con todo el fervor de su alma trató de manifestar este amor a la gente entre la cual vivía. Esos eran los antediluvianos. El andar de Enoc con Dios no era un arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo. En el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, ora como esposo o padre, ora como amigo o ciudadano, fue firme y constante siervo de Dios. Su corazón estaba en armonía con la voluntad de Dios, pues ¿andarán dos juntos si no estuvieran de concierto?, dice Amós 3:3. Y este santo andar continuó durante 300 años, casi nada. Muchos cristianos serían más fervientes y devotos si supiesen que tienen solo poco tiempo que vivir, o que la venida de Cristo está por suceder. Pero en el caso de Enoc, su fe se fortalecía y su amor se hacía más ardiente a medida que pasaban los siglos. Enoc poseía una mente poderosa, bien cultivada y profundos conocimientos. Bien, a mí esto me lleva a pensar, para estar unido a Dios, Enoc estaba así. Evidentemente esto se podía hacer aplicándonoslo a nosotros ahora, viendo culebrones, seriales por televisión absurdos que enseñan todo lo malo, distrayéndonos con mil y una cosas banales. No, nuestra mente se cultiva y nosotros debemos trabajar para eso también. Dios le había honrado con revelaciones especiales. Sin embargo, por el hecho de que estaba en continua comunión con el cielo y reconocía constantemente la grandeza y perfección divinas, fue uno de los hombres más humildes. Cuanto más íntima era su unión con Dios, tanto más profundo era el sentido de su propia debilidad e imperfección. Afligido por la maldad creciente de los impíos, y temiendo que la infidelidad de esos hombres pudiese aminorar su veneración hacia Dios, Enoc eludía el asociarse continuamente con ellos, y pasaba mucho tiempo en la soledad, dedicándose a la meditación y a la oración. Así esperaba ante el Señor, buscando un conocimiento más claro de su voluntad a fin de cumplirla. Para él, la oración era el aliento del alma, vivía en la misma atmósfera del cielo. Pero ya hemos visto que no se aislaba radicalmente siempre como un ermitaño, sino que tenía estos momentos de soledad para estar en comunión con Dios y luego iba y predicaba a los demás. De esto debemos aprender también. Por medio de santos ángeles, Dios reveló a Enoc su propósito de destruir al mundo mediante un diluvio y también le hizo más manifiesto el plan de la redención. Mediante el espíritu de profecía, lo llevó a través de las generaciones que vivirían después del diluvio y le mostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Y Jesús aún no había nacido. Y ya se le mostró la segunda venida. Enoc había estado preocupado acerca de los muertos. Le había parecido que los justos y los impíos se convertirían igualmente en polvo y que ese sería su fin. Un razonamiento muy extendido también ahora, ¿no? Todos nos morimos, vamos ahí mismo y ya está. No podía concebir que los justos vivieran más allá de la tumba. En visión profética se le instruyó concerniente a la muerte de Cristo y se le mostró su venida en gloria, acompañado de todos los santos ángeles para rescatar a su pueblo de la tumba, lo que implica una resurrección. También vio la corrupción que habría en el mundo cuando Cristo viniera por segunda vez, y habría una generación presumida, jactanciosa y empecinada,
que negaría al único Dios y al Señor Jesucristo, pisoteando la ley y despreciando la redención. Vio a los justos coronados de gloria y honor y a los impíos desechados de la presencia del Señor y destruidos por el fuego. Ya veis la descripción que hace aquí de cómo serían los tiempos de la segunda venida de Jesús. No sé si nos damos cuenta que esto encaja con el perfil de humanidad y de mundo que estamos teniendo ahora. El momento se está acercando. De ahí la importancia de sacar máximo provecho a lo que se nos escribe sobre Enoc. Enoc se convirtió en el predicador de la justicia e hizo saber al pueblo lo que Dios le había revelado. Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo para compartir su instrucción y sus oraciones. También trabajó públicamente, dando los mensajes de Dios a todos los que querían oír las palabras de advertencia. Su obra no se limitaba a los descendientes de Set, a los que seguían lo que Dios quería. En la tierra donde Caín había tratado de huir de la divina presencia, el profeta de Dios dio a conocer las maravillosas escenas que había presenciado en visión. O sea que fue a tierra de gente no convertida a Dios. He aquí, dijo, el Señor es venido con sus santos millares, a hacer juicio contra todos, y a convencer a todos los impíos, de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente. Esto está escrito por Judas en el Nuevo Testamento, versículos 14 y 15, y hacen referencia a unas palabras proféticas de Enoc hablando del retorno de Jesús, la segunda venida. Enoc condenaba intrépidamente el pecado, mientras predicaba el amor de Dios en Cristo a la gente de aquel entonces y les rogaba que abandonaran sus malos caminos, reprobaba la prevaleciente iniquidad y amonestaba a los hombres de su generación, manifestándoles que vendría el juicio sobre los transgresores. Bien, probad ahora vosotros de hacer lo mismo, saliendo a la calle y hablando a la gente de que están transgrediendo la ley de Dios, que esto no debe ser así, que nada de adulterios, que nada de no sé qué, nada de no sé cuánto. ¿Y qué reacción vais a esperar? Que pocos van a reaccionar, evidentemente. Eso pasó ya entonces. Pero él no se arrugó, dijo las cosas. El Espíritu de Cristo habló por medio de Enoc y se manifestaba no solo en expresiones de amor, compasión y súplica, pues los santos hombres no hablan solo palabras halagadoras. Dios pone en el corazón y en los labios de sus mensajeros las verdades que han de expresar a la gente, verdades agudas y cortantes como una espada de dos filos. Ahora parece ser que se quiere que solo se profetice de cosas buenas, cuando los profetas de Dios siempre han dicho las cosas como realmente eran. El poder de Dios que obraba con su siervo se hacía sentir entre los que le oían. Algunos prestaban oídos a la amonestación y renunciaban a su vida de pecado, pero las multitudes se mofaban del solemne mensaje y seguían más osadamente en sus malos caminos. En los últimos días, los siervos de Dios han de dar al mundo un mensaje parecido, que será recibido también con incredulidad y burla. El mundo antediluviano rechazó las palabras de amonestación del que anduvo con Dios, e igualmente la última generación no prestará atención a las advertencias de los mensajeros del Señor. ¿Os habéis encontrado con esto? Yo sí, probadlo, predicad a la gente. La reacción suele ser incredulidad, burla, pero siempre hay alguien que reacciona. En medio de una vida de activa labor, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Cuanto más intensas y urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Seguía apartándose durante ciertos lapsos de todo trato humano. Después de permanecer algún tiempo entre la gente, trabajando para beneficiarla mediante la instrucción y el ejemplo, se retiraba con el fin de estar solo, para satisfacer su sed y hambre de aquella divina sabiduría que solo Dios puede dar. Y ahora hay gente que no sabe estar sin ver gente, sin tratar con gente. Es curioso, ¿eh? Debemos saber estar en soledad y saber estar en compañía de la gente. Pero nuestros ratos de soledad también tienen que ser con Dios. Manteniéndose así en comunión con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina.
Tenía el rostro radiante de una santa luz, semejante a la que resplandece del rostro de Jesús. Cuando regresaba de estar en comunión con Dios, hasta los impíos miraban con reverencia ese sello del cielo en su semblante. Impresionante. Esto me recuerda un poco cuando Moisés recogió los 10 mandamientos, ¿no? Que él tuvo incluso que cubrir su cara con un velo, porque reflejaba la gloria de Dios. La iniquidad de los hombres había llegado a tal grado que su destrucción quedó decretada. A medida que los años pasaban, crecía más la ola de la culpabilidad humana y se volvían más obscuras las nubes del juicio divino. Con todo, Enoc, el testigo de la fe, perseveró en su camino, amonestando, suplicando, implorando, tratando de rechazar la ola de culpabilidad y detener los dardos de la venganza. Aunque sus amonestaciones eran menospreciadas por el pueblo pecaminoso y amante del placer, tenía el testimonio de la aprobación de Dios y continuó fielmente la lucha contra la iniquidad reinante, hasta que Dios lo trasladó de un mundo de pecado al gozo puro del cielo. Los hombres de aquel entonces se burlaron de la insensatez del que no procuraba acumular oro o plata ni adquirir bienes terrenales. Pero el corazón de Enoc estaba puesto en los tesoros eternos. Había contemplado la ciudad celestial. Había visto al Rey en su gloria en medio de Sión. Su mente, su corazón y su conversación se concentraban en el cielo. Qué contraste con muchos de nosotros, cuando nuestra conversación suele ser fútbol, suele ser cualquier distracción, pero qué difícilmente es concentrarse en el cielo. Cuanto mayor era la iniquidad prevaleciente, tanto más intensa era su nostalgia del hogar de Dios. Mientras estaba aún en la tierra, vivió por la fe en el reino de luz. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Palabras de Jesús en Mateo 5:8. Durante 300 años, Enoc buscó la pureza del alma para estar en armonía con el cielo. Durante 3 siglos anduvo con Dios. Día tras día anheló una unión más íntima. Esa comunión se hizo más y más estrecha hasta que Dios lo llevó consigo. Había llegado al umbral del mundo eterno, a un paso de la tierra de los bienaventurados. Se le abrieron los portales y, continuando su andar con Dios, tanto tiempo proseguido en la tierra, entró por las puertas de la santa ciudad. Fue el primero de los hombres que llegó allí. Impresionante, el primero de los hombres que llegó allí. No había habido otro hombre anterior a él que estuviera en el cielo, y él aún sigue allí. La desaparición de Enoc se sintió en la tierra. La voz de instrucción y amonestación que se había escuchado día tras día se echó de menos. Hubo algunos, entre los justos y los impíos, que presenciaron su partida, y con la esperanza de que se le hubiese llevado a uno de sus lugares de retiro, los que le amaban hicieron una diligente búsqueda, así como más tarde los hijos de los profetas buscaron a Elías, pero fue sin resultado. Recordemos que Elías también fue trasladado al cielo. Informaron que no estaba en ninguna parte porque Dios lo había llevado consigo. Mediante la traslación de Enoc, el Señor quiso dar una importante lección. Había peligro de que los hombres cedieran al desaliento debido a los temibles resultados del pecado de Adán. Muchos estaban dispuestos a exclamar: ¿de qué nos sirve haber temido al Señor y guardado sus ordenanzas, ya que una terrible maldición pesa sobre la humanidad y a todos nos espera la muerte? Pero las instrucciones que Dios dio a Adán, repetidas por Set y practicadas por Enoc, despejaron las tinieblas y la tristeza e infundieron al hombre la esperanza de que, como por Adán vino la muerte, por el Redentor prometido vendría la vida y la inmortalidad, o sea, por Jesús. Satanás procuraba inculcar a los hombres la creencia de que no había premio para los justos ni castigo para los impíos, y que era imposible para el hombre obedecer los estatutos divinos. Pero en el caso de Enoc, Dios declara de sí mismo que existe y que es remunerador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Revela lo que hará en bien de los que guardan sus mandamientos. A los hombres se les demostró que se puede obedecer la ley de Dios, que aun viviendo entre pecadores corruptos,
podían, mediante la gracia de Dios, resistir la tentación y llegar a ser puros y santos. Vieron en su ejemplo la bienaventuranza de esa vida, y su traslación fue una evidencia de la veracidad de su profecía acerca del porvenir que traerá un galardón de felicidad, gloria y vida eterna para los obedientes, y de condenación, pesar y muerte para el transgresor. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 5. En medio de un mundo condenado a la destrucción por su iniquidad, Enoc pasó su vida en tan íntima comunión con Dios que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán comprados de entre los de la tierra. Apocalipsis 14:3, en el tiempo de la segunda venida de Cristo. O sea que nos está hablando de los 144.000, esas personas que estarán en pie esperando el retorno de Cristo y serán fieles hasta el final, que no van a ver la muerte y van a ser totalmente fieles a Dios. De eso es representación Enoc. En ese entonces, así como en el mundo antediluviano, prevalecerá la iniquidad, siguiendo los impulsos de su corrupto corazón y las enseñanzas de una filosofía engañosa. El hombre se rebelará contra la autoridad del cielo. Pero así como Enoc, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor, hasta que refleje la imagen de Cristo. Tal como lo hizo Enoc, anunciarán al mundo la segunda venida del Señor y los juicios que merecerá la transgresión, y mediante su conversación y ejemplos santos condenarán los pecados de los impíos. Así como Enoc fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos vivos serán traspuestos de la tierra antes de la destrucción por el fuego. Pero atención, no es ningún arrebatamiento secreto, como se está inculcando en muchas iglesias evangélicas y pentecostales, ¿no? Esto es justo cuando Cristo vuelve, que se los lleva, pero luego el mundo es destruido. Bueno, el fuego ya los destruye a este mundo en general, pero ellos son arrebatados para que esto no les suceda. Pero no es un arrebatamiento anterior a la segunda venida de Jesús, como se quiere enseñar. Dice el apóstol: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta. O sea que hay una transformación de nuestra materia en ese momento. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Textos de 1 Corintios 15, 51 y 52 y 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Démonos cuenta también como Cristo, el auténtico, cuando vuelva no pondrá sus pies en tierra. Nosotros vamos a ser arrebatados hacia arriba. Cuando Satanás venga haciéndose pasar por Jesús, él sí va a pisar la tierra. Esto lo encontraréis también en una predicación que hay junto a las conferencias que titulé La segunda venida de Jesús, donde se detalla todo esto con textos bíblicos. Y bien, si hemos visto toda esta historia de Enoc, vamos a ver en este otro libro también de Ellen White, La historia de la redención, una parte sobre Caín y Abel. Vamos a retroceder un poco en la historia. Mientras Abel justificaba el plan de Dios, Caín se enojó y su odio creció y ardió contra Abel hasta que en un arrebato de ira le dio muerte. Muchas personas se preguntan, ¿por qué lo mata? Por si los dos presentan cosas, uno fruta y el otro oveja. Bien, hay una explicación de por qué pasa toda esa situación que lleva a Caín a rebelarse contra su hermano. El Señor preguntó a Caín dónde estaba su hermano, y éste contestó con una mentira. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios le informó que estaba al tanto de su pecado, que conocía todos sus actos, hasta los pensamientos de su corazón, y le dijo,
la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. La maldición sobre la tierra fue al principio muy leve, pero entonces, después de la muerte de Abel, recayó sobre ella una doble maldición. Caín y Abel representan dos clases de personas: los justos y los impíos, los creyentes y los incrédulos, que debían existir desde la caída del hombre hasta la segunda venida de Cristo. Caín, que mató a su hermano Abel, representa a los impíos que tendrán envidia de los justos y los odiarán porque serían mejores que ellos. Sentirían celos de los justos y los perseguirían y matarían porque sus buenas obras condenarían su conducta pecaminosa. De ahí que cada vez que alguien predica, se suscita oposición, porque normalmente las personas no quieren cambiar, aunque se dan cuenta de que lo que están haciendo no es correcto. Pero ¿qué es mejor para ellos o más fácil? ¿Cambiar su conducta o eliminar al que les dice algo? Pues eso es lo que ha sucedido a lo largo de la historia, y eso es lo que va a volver a suceder, pero de modo cuantioso. La vida de Adán fue una vida de tristeza, humildad y continuo arrepentimiento. Al enseñar a sus hijos y a sus nietos a temer a Jehová, con frecuencia se le reprochó amargamente su pecado, que había causado tanta miseria a su posteridad. Cuando salió del hermoso Edén, el pensamiento de que debía morir lo sacudió de horror. La muerte le pareció una terrible calamidad. Por primera vez se puso en contacto con la tremenda realidad de la muerte en la familia humana cuando su propio hijo Caín asesinó a su hermano Abel. Lleno de amargo remordimiento por causa de su propia transgresión, privado de su hijo Abel, con plena conciencia de que Caín era asesino, y reconociendo la maldición que Dios había pronunciado sobre él, el corazón de Adán se quebrantó de dolor. Con mucha amargura se reprochó su primer gran pecado. Suplicó el perdón de Dios por medio del sacrificio prometido, el de Cristo en la cruz. Sentía profundamente la ira de Dios por el crimen perpetrado en el paraíso. Fue testigo de la corrupción general que finalmente obligó a Dios a destruir a los habitantes de la tierra por medio de un diluvio. La sentencia de muerte que había pronunciado sobre él su Hacedor, que al principio le había parecido terrible, después de haber vivido algunos siglos le pareció justa y misericordiosa de parte de Dios, pues ponía fin a una vida miserable. Y ahora nos va a relatar cómo la naturaleza, a raíz del pecado, también cambia. Cuando Adán vio las primeras señales de decadencia en la naturaleza, cuando cayeron las hojas y se marchitaron las flores, se lamentó mucho más de lo que los hombres en la actualidad se lamentan por causa de sus muertos. Todo era perfecto, eso no sucedía, y él vio cómo esto empezaba a producirse. Las flores marchitas no eran la mayor causa de su pena, por ser más tiernas y delicadas, sino los altos, nobles y robustos árboles que perdían sus hojas y se deterioraban. Era para él un preanuncio de la destrucción general de la hermosa naturaleza que Dios había creado para que beneficiara especialmente al hombre. A sus hijos y a los hijos de ellos, hasta la 9ª generación, les describió las perfecciones de su hogar en el Edén, y también su caída y sus terribles resultados, y la carga de pesar que les sobrevino como consecuencia de la escisión que se produjo en su familia y que desembocó en la muerte de Abel. Les mencionó los sufrimientos que Dios había permitido que cayeran sobre él para enseñarle la necesidad de adherirse estrictamente a su ley. Les declaró que el pecado sería castigado en cualquiera de sus manifestaciones. Les suplicó que obedecieran a Dios, quien sería misericordioso con ellos si lo amaban y lo temían. Pero claro, eso implicaba el guardar los mandamientos. Y yo me pregunto, ¿cómo aún ahora hay religiosos que se dicen cristianos que aún niegan que la ley deba cumplirse? Porque hemos sido salvados por gracia y la ley ya no pinta nada. ¿Qué forma de tergiversar la palabra de Dios? Los ángeles se comunicaron con Adán después de su caída
y le informaron acerca del plan de salvación y de que la raza humana no estaba fuera del alcance de la redención. A pesar de la terrible separación que se había producido entre Dios y el hombre, se había hecho provisión en la ofrenda de su amado Hijo, por medio de quien éste podía ser salvo. Pero su única esperanza era vivir una existencia de humilde arrepentimiento y fe en la provisión hecha. Todos los que aceptaran a Cristo como su único Salvador, gozarían de nuevo del favor de Dios por medio de los méritos de su Hijo. Bien, toda esta parte es interesante ver el proceso de cómo todo era perfecto, con la entrada del pecado todo degenera, desde el asesinato entre seres humanos hasta cómo la naturaleza iba perdiendo de lo que fue dotada, sus cualidades, y el dolor terrible pesar que recayó sobre Adán al ver que por su transgresión todo había acontecido así. Él quiso intentar remediar dentro de lo posible el mal que había causado. 9 generaciones pregonando a la gente, ayudando para que se diesen cuenta de que hay que seguir a Dios y guardar su ley. Los resultados fueron relativos. Y ahora vamos a entrar un poco más con Set y Enoc. Set era un personaje respetable y debía ocupar el lugar de Abel en lo que se refiere a la rectitud. Pero era tan hijo de Adán como el pecador Caín, y no había heredado de la naturaleza de éste más bondad natural de la que aquél había recibido. Nació en pecado, pero por la gracia de Dios y al aceptar las fieles instrucciones de la gracia de Dios, y al aceptar las fieles instrucciones de su padre Adán, honró a Dios, pues hizo su voluntad. Se apartó de los descendientes corruptos de Caín, y trabajó, como lo habría hecho Abel si hubiera vivido, para inducir a los pecadores a reverenciar y obedecer al Señor. Vemos aquí una vez más la separación entre Set, sus descendientes, y Caín y los suyos. Y los demás, que también siguieron la transgresión. Enoc era santo, sirvió a Dios con corazón indiviso, se dio cuenta de la corrupción de la familia humana y se apartó de los descendientes de Caín, a quienes reprendió por su gran maldad. Había en la tierra quienes reconocían al Señor, lo temían y lo adoraban, pero el justo Enoc se sentía tan perturbado por la creciente maldad de los impíos, que no se relacionaba con ellos cada día por temor de verse afectado por su infidelidad, y que sus pensamientos no siempre se dirigieran a Dios con la santa reverencia que merecía su carácter excelso. Bueno, esto todos lo sabemos, ¿no? Cuando estamos en contacto con gente que no sigue a Dios y que además algunos tienen una marcada tendencia muy contraria, sus influencias nos afectan y nos perturban. Pues bien, eso ya sucedía entonces, y hacían falta esos momentos de retiro para poder tener esa comunión con Dios, para llenarse esas pilas, ¿no?, de espiritualidad que él necesitaba. Su alma se afligía, pues todos los días veía cómo pisoteaban la autoridad divina. Decidió apartarse de ellos y pasar la mayor parte del tiempo en soledad, que dedicaba a la meditación y la oración. Permanecía ante el Señor y oraba para saber su voluntad más perfectamente, de manera que la pudiera cumplir. Dios se comunicaba con Enoc por medio de sus ángeles y le daba sus divinas instrucciones. Le hizo saber que no siempre contendería el hombre en su rebelión, que su propósito era destruir la raza pecadora mediante las aguas de un diluvio que caería sobre la tierra. Ya veis la importancia de la oración. Ahora no teníamos tiempo para nada, y si tenemos tiempo para algo, es para perderlo, para malinvertirlo, en lo que se conoce como el ocio, cuando el cristiano debería tener más contacto con Dios en oración. Es la única forma de llegar a no pecar y de poder transmitir las palabras de Dios con mucha más fuerza a la demás gente para que más reaccionen. El puro y hermoso jardín del Edén, de donde habían sido expulsados nuestros primeros padres, permaneció en la tierra hasta que Dios decidió destruirla por medio del diluvio. Démonos cuenta, el jardín del Edén estaba hasta el momento del diluvio en la tierra, aunque ellos ya no estaban allí, expulsados. El Señor había plantado ese jardín y lo había bendecido de manera especial, y en su maravillosa providencia lo sacó del mundo, y lo devolverá a este más gloriosamente adornado que antes que fuera retirado. Cuando haya la renovación de la creación sobre la tierra, el jardín del Edén volverá
a plantarse aquí, y aún lo va a perfeccionar más que antes. O sea que se lo llevó antes del diluvio. El Altísimo se propuso preservar una muestra de la perfección de la creación, libre de la imprecación mediante la cual maldijo la tierra. O sea que el jardín del Edén no se marchitaba para nada, seguía siendo el jardín perfecto, mientras lo otro ya se deterioraba. Eso debería hacer pensar a cualquiera, ¿no? El Señor desplegó más ampliamente ante Enoc el plan de salvación, y por medio del espíritu de profecía lo condujo a lo largo de las generaciones que vivirían después del diluvio, y le mostró los grandes acontecimientos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Esto os lo vuelvo a leer, porque sabéis que circula un libro muy antiguo que se conoce como el libro de Enoc, y mucha gente cree reconocer en él que era precisamente el Enoc del que estamos hablando el que lo escribió. No, no fue precisamente ese el que lo escribió, es un libro muy posterior, prácticamente de los tiempos de Cristo, aproximadamente. Pero para nada era el auténtico Enoc. Lo que sí ese libro tiene alguna cosa de reminiscencia, de conocimientos que ellos tenían sobre los antiguos, y algo vamos a tratar también sobre él, pero no hoy precisamente. Bien, como antes ya hemos leído todo el resto, vamos a ver este texto de 1 Corintios 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Muchas veces la gente cuando lee la Biblia, la lee como fantasía, como mitología, como historietas, como cosas no reales, que sencillamente se puede llegar a sacar una ligera enseñanza y ya está. No. Lo que se escribió en lo antiguo fue registrado para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Cuando nosotros estamos esperando ahora la segunda venida de Jesús, porque por las señales sabemos que está muy cercano ese momento, debemos aprender de todo lo registrado allí, porque la historia se va a repetir, y ya lo estamos viendo cómo está siendo así. A través de estas conferencias de los antediluvianos vamos a ver cosas que realmente van a sorprender a muchas personas, porque veremos detalles de cosas que hacían los antediluvianos que ahora están sucediendo también. Y no hablo tan solo de comportamiento humano, sino de muchas otras cosas. Pero bien, todo lo mostraremos en su momento. Ahora primero pongamos las bases. Vamos a seguir leyendo en Patriarcas y Profetas, referente también al mismo tema. Todo el universo presenció las escenas del Sinaí. Aquí estamos hablando de una escena muy posterior al diluvio, cuando Moisés recibe los 10 mandamientos. En la actuación de las dos administraciones se vio el contraste entre el gobierno de Dios y el de Satanás. Otra vez, los inmaculados habitantes de los otros mundos volvieron a ver los resultados de la apostasía de Satanás y la clase de gobierno que él habría establecido en el cielo si se le hubiera dejado dominar. ¿Os habéis dado cuenta de que aquí Helen White habla de habitantes de otros mundos? No está hablando de ángeles, está hablando de personas, de seres, que viven en otros mundos. También hay gente en otros mundos, y algún día hablaremos también sobre ellos. Al hacer que los hombres violaran el segundo mandamiento, Satanás se propuso degradar el concepto que tenían del ser divino. Anulando el cuarto mandamiento, el del sábado, les haría olvidar completamente a Dios. El hecho de que Dios demande reverencia y adoración por sobre los dioses paganos se funda en que Él es el creador y que todas las demás criaturas le deben a Él su existencia. No nos creó, dice aquí, ningún marcianito, ni venimos por casualidad. No, no. Le debemos la existencia a nuestro Creador. Así lo presenta la Biblia, dice el profeta Jeremías. Jehová, Dios es la verdad. Él es Dios vivo y Rey eterno. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perezcan de la tierra y de debajo de estos cielos.
el que hizo la tierra con su potencia, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su prudencia. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Avergüéncense de su vaciadizo todo fundidor, porque mentira es su obra de fundición, y no hay espíritu en ellos. Vanidad son, obras de escarnios. En el tiempo de su visitación perecerán. No es como ellos la suerte de Jacob, porque él es el hacedor de todo. Jacob es otra forma de escribir Israel. Y el texto estaba en Jeremías 10, del 10 al 16. Por tanto, adorar imágenes, como hacían los antiguos, no sirve absolutamente de nada. Solo hay un Dios verdadero y a Él se lo debemos todo. El sábado, como recordatorio del poder creador de Dios, le señala a Él como hacedor de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, es un testimonio perpetuo de su existencia y un recuerdo de su grandeza, su sabiduría y su amor. Si el sábado se hubiera santificado siempre, jamás habría podido haber ateos ni idólatras. Es evidente, siempre se hubiese recordado el sábado como el día de descanso de una semana creadora de Dios. Si eso se hubiese sido cumpleaños en plan semanal, todo el mundo recordaría ese acontecimiento como algo cierto, no un mito nada más. La institución del sábado, que tiene su origen en el Edén, no cuando se le dan los mandamientos a Moisés, como algunos creen, es tan antigua como el mundo mismo. Ese día fue observado por todos los patriarcas, desde la creación en adelante. Esos eran los del linaje, de la simiente, del que finalmente saldría el Salvador del mundo. Durante su servidumbre en Egipto, los israelitas fueron obligados por sus amos a violar el sábado y perdieron en gran parte el conocimiento de su santidad. Cuando se proclamó la ley en el Sinaí, las primeras palabras del cuarto mandamiento fueron: «Acuérdate de santificar el día del sábado», lo cual demuestra que el sábado no se instituyó entonces, se señala su origen haciéndolo remontar a la creación. Para borrar a Dios de la mente de los hombres, Satanás se propuso derribar este gran monumento recordativo. Si pudiera inducir a los hombres a olvidar a su Creador, ya no harían esfuerzos para resistir al poder del mal, y Satanás estaría seguro de su presa. Pues bien, lo han conseguido muy bien, ¿eh? Con el domingo, con la teoría de la evolución, con teorías 1001, todo apunta a lo mismo: olvidar al Creador. Si matamos el sábado, matamos nuestra comunión con Dios. Y esto, lógicamente, ¿quién lo hizo? Los antediluvianos ya funcionaban así. Solo una parte de ellos seguía guardando el sábado, los otros se pusieron a transgredir. Una vez más, la historia se repite. La enemistad de Satanás contra la ley de Dios lo ha incitado a guerrear contra cada precepto del Decálogo. Con el gran principio del amor y la lealtad hacia Dios, el Padre de todos, se relaciona estrechamente el principio del amor y la obediencia a los padres. El despreciar la autoridad de los padres lleva pronto a despreciar la autoridad de Dios. Y así va el mundo. Así se explican los esfuerzos de Satanás por menoscabar la autoridad del quinto mandamiento: el honra a tu padre y a tu madre. Entre los paganos se prestaba poca atención al principio ordenado en este precepto. En muchas naciones se solía abandonar a los padres o darles muerte cuando la vejez los incapacitaba para cuidarse a sí mismos. En la familia se trataba a la madre con poco respeto, y después de la muerte de su esposo se le exigía que se sometiera a la autoridad del hijo mayor. Moisés insistió en la obediencia filial, pero cuando los israelitas se apartaron de Dios, menospreciaron el quinto mandamiento junto con los otros. La historia siempre se repite, y esto evidentemente sucedió en los tiempos de Israel y debió haber sucedido en los tiempos antediluvianos, porque la maldad se acrecienta cuando se desautoriza a los padres. Y ahora por eso entendemos el por qué tantas leyes están saliendo
de que cuidado cómo se educa a los niños porque puedes llegar a ser sancionado. Y no porque maltrates a los niños, sino sencillamente por hacer o decir ciertas cosas de educación. Perdón, vamos a leer aquí. Satanás, homicida ha sido desde el principio, Juan 8:44, y en cuanto tuvo poder sobre los seres humanos, no solo los incitó a odiarse y matarse mutuamente, sino también a desafiar atrevidamente la autoridad de Dios, hasta el punto de violar el sexto mandamiento como parte de su religión. Merced a los conceptos pervertidos de lo que son los atributos divinos, los paganos fueron inducidos a creer que los sacrificios humanos eran necesarios para obtener el favor de sus dioses, y las crueldades más horribles se han perpetrado bajo diferentes formas de idolatría. Hay personas que cuando leen la Biblia dicen, ¿cómo puede ser que Dios exterminara a pueblos porque sí? Esto es un Dios injusto, es un salvaje. Si esas personas conocieran un poco más sobre la historia de los pueblos antiguos, sabrían que Satanás había ganado hasta tal punto sus mentes que sacrificaban a sus hijos. Y el pueblo de Dios, que debía llevar la santidad hasta la simiente cuando naciera Cristo, estaba viendo involucrado en seguir exactamente lo mismo por el contacto con los paganos. ¿Cómo no debía actuar Dios entonces? ¿Debería permitir que eso fuera así? Si Cristo no venía, no había la salvación para el ser humano. Satanás estaba trabajando en esa línea. Entre estas, se contaba la costumbre de hacer pasar a los hijos por el fuego ante ídolos. Cuando uno de ellos salía ileso de esta prueba del fuego, la gente creía que su ofrenda había sido aceptada. Al niño así librado se le consideraba extraordinariamente favorecido por los dioses. Era colmado de beneficios y después muy estimado, y por graves que fuesen sus crímenes, nunca se le castigaba. Pero si alguno se quemaba al pasar por el fuego, su suerte estaba decidida. Se creía que la ira de los dioses solo podía satisfacerse quitando la vida a la víctima, y por consiguiente era ofrecida como sacrificio. En épocas de gran apostasía, estas abominaciones prevalecieron hasta cierto grado aún entre los israelitas. También la violación del séptimo mandamiento se practicó antiguamente en nombre de la religión. Los ritos más licenciosos y abominables llegaron a formar parte del culto pagano. Hasta los dioses mismos se representaban como impuros, y sus adoradores daban rienda suelta a las pasiones bajas. Prevalecían vicios contra la naturaleza, y las fiestas religiosas se caracterizaban por una impureza general y pública. Había de todo. Todo lo que podáis llegar a imaginar que no iba en consonancia con lo que Dios quería, eso se hacía. Y el ser humano no cambió. Fue así porque antes del diluvio ya había sido así. La poligamia se practicó desde tiempos muy antiguos. Fue uno de los pecados que trajo la ira de Dios sobre el mundo antediluviano, y sin embargo, después del diluvio esa práctica volvió a extenderse. ¿Os dais cuenta? Ya se llevaba el hacer el mal, antes y después del diluvio. Hizo Satanás un premeditado esfuerzo para corromper la institución del matrimonio, debilitar sus obligaciones y disminuir su santidad, pues no hay forma más segura de borrar la imagen de Dios en el hombre y abrir la puerta a la desgracia y al vicio. Y ahora esto parecen cosas tan banales, ¿verdad? Porque no valoramos los resultados de todo esto. Pues quizás toca que vayamos aprendiendo la lección de los antediluvianos y después del pueblo de Israel, porque la historia ya veis que siempre se repite. Y una vez más, en Patriarcas y Profetas, encontramos todo un capítulo dedicado al diluvio. En los días de Noé, pesaba sobre la tierra una doble maldición como consecuencia de la transgresión de Adán y del asesinato cometido por Caín. No obstante esta circunstancia, la faz de la naturaleza no había cambiado mucho. Esto quiere decir que ahora es muy distinta como era antes, incluso a los inicios del pecado. Había señales evidentes de decadencia,
pero la tierra todavía era bella y rica con los regalos de la providencia de Dios. Las colinas estaban coronadas de majestuosos árboles que sostenían los sarmientos cargados del fruto de la vid. Ya veis que aquí nos está haciendo una descripción gráfica de cómo era el mundo. Las vastas planicies, que semejaban jardines, estaban vestidas de suave verdor y endulzadas con la fragancia de miles de flores. Los frutos de la tierra eran de una gran variedad y de una abundancia casi ilimitada. Los árboles superaban en tamaño, belleza y perfecta simetría a los más hermosos del presente. La madera era de magnífica fibra y de dura substancia, muy parecida a la piedra, y apenas un poco menos durable que ésta. Además, abundaban el oro, la plata y las piedras preciosas. Si recordáis cuando estuvimos hablando de los descubrimientos del arqueólogo Ron Wyatt, volveremos a hablar sobre ellos más adelante también, pero en una de las partes que tratamos sobre sus descubrimientos, vimos restos de una madera petrificada sobre el arca de Noé. Pues bien, no era de extrañar que cuando gente quiso mirar si eso era piedra o eran troncos de árbol, dudaran de que realmente eso fuera madera. Pero es porque ignoran que los árboles de entonces eran tan sumamente parecidos a la piedra. Más adelante veremos otras citas de Ellen White donde nos habla incluso cómo lo hacían para llegar a cortar la consistencia de estos troncos. El linaje humano aún conservaba mucho de su vigor original. Solo pocas generaciones habían pasado desde que Adán había tenido acceso al árbol que había de prolongar la vida, y la unidad de la existencia del hombre era todavía el siglo. Si aquellas personas dotadas de longevidad hubieran dedicado al servicio de Dios sus excepcionales facultades para hacer planes y ejecutarlos, habrían hecho del nombre de su Creador un motivo de alabanza en la tierra, y habrían cumplido el motivo por el cual Él les dio la vida. Pero dejaron de hacerlo. Había muchos gigantes, hombres de gran estatura y fuerza, renombrados por su sabiduría, hábiles para proyectar las más sutiles y maravillosas obras. Pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a la iniquidad fue proporcional a su pericia y habilidad mentales. Ya veis que nos está hablando de gente gigante, fornida, superinteligente, pero también sumamente mala. Dios otorgó ricos y variados dones a estos antediluvianos, pero los usaron para glorificarse a sí mismos, y los trocaron en maldición, poniendo sus afectos en ellos más bien que en aquel que se los había dado. A mí esto me recuerda cuando oigo, es que todos somos dioses, en el interior todos somos un dios. Y, ¿sí? Bueno, pues más o menos por ahí van los antediluvianos. Emplearon el oro y la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones para sí, y trataron de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. Un poco lo que se está haciendo ahora con los grandes edificios que se proyectan en ciudades de la nada y que cada uno intenta superarse al otro, y que ya vimos una vez en una declaración en las conferencias donde entre ellos compiten para ver quién hace el edificio más impresionante, ¿no? Una vez más, calca de los antediluvianos, pero claro, en versión cutre, en versión mala, porque jamás se va a llegar a lo que ellos hicieron. Solo procuraban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían en escenas de placer y perversidad. No deseando conservar a Dios en su memoria, no tardaron en negar su existencia. Adoraban a la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Esto me suena.
glorificaban al ingenio humano, adoraban las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas. Eso también me suena. La madre Gaia, y las esculturas para venerar, bien, lo mismo que antes. Construyeron altares a sus ídolos en los verdes campos y bajo la sombra de hermosos árboles. Bosques extensos que conservaban su follaje siempre verde eran dedicados al culto de dioses falsos. A estos bosques estaban unidos bellos jardines, con largas y sinuosas avenidas adornadas de árboles cargados de frutos y de toda clase de estatuas, todo lo cual estaba provisto de cuanto podía agradar a los sentidos y fomentar los voluptuosos deseos del pueblo, y así inducirlo a participar del culto idólatra. Los hombres eliminaron a Dios de su mente y adoraron las creaciones de su propia imaginación, y como consecuencia se degradaron más y más. El salmista describe el efecto producido por la adoración de ídolos sobre quienes la practican. El Salmo 115:8 nos dice: como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. Y eso es claro, nosotros, si adoramos ciertas cosas, nos queremos asemejar a ese nivel, y a ese nivel más o menos llegamos. Si nuestra atención no está dirigida a Dios en su adoración, evidentemente estará cosas que son creación, no creador. Por tanto, nuestro nivel va a quedar bajo. Es una ley del espíritu humano que nos hacemos semejantes a lo que contemplamos. Bien, aquí ahora lo explica ella. El hombre no se elevará más allá de sus conceptos acerca de la verdad, la pureza y la santidad. Si el espíritu no sube nunca más arriba que el nivel humano, si no se eleva mediante la fe para comprender la sabiduría y el amor infinitos, el hombre irá hundiéndose cada vez más. Los adoradores de falsos dioses revestían a sus deidades de cualidades y pasiones humanas, y rebajaban así sus normas de carácter a la semejanza de la humanidad pecaminosa. Como resultado lógico, se corrompieron. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Génesis 6, 5 y 11. Dios había dado a los hombres sus mandamientos como norma de vida, pero su ley fue quebrantada, y como resultado cometieron todos los pecados concebibles. La impiedad de los hombres fue manifiesta y osada, la justicia fue pisoteada en el polvo, y las lamentaciones de los oprimidos ascendieron hasta el cielo. La poligamia había sido introducida desde temprano contra la divina voluntad manifestada en el principio. Y todos recordamos que hay un texto en Génesis donde ya aparece. El Señor dio a Adán una mujer, revelando así sus órdenes. Pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos y, como resultado, aumentaron rápidamente los delitos y la desgracia. No se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de propiedad. Cualquiera que codiciaba las mujeres o los bienes de su prójimo, los tomaba por la fuerza, y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia, haciendo alardes encima. Gozaban matando los animales, y el consumo de la carne como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Y esto es algo que muchas veces nosotros no nos paramos a pensar. Comer carne, sobre todo en exceso, altera nuestro sistema nervioso, incita además nuestras pasiones, por eso se suele ser más agresivo, y las personas que luego pasan a un régimen vegetariano se lo notan, que se calman más. Bien, el consumo de carne está siendo generalizado, y más con todo lo que se les pone. Pues esto nos debería hacer pensar, porque el exceso, bueno, ya el consumo de carne y luego además en exceso, va a contribuir a la bajeza del hombre. Y recordemos que hay una cita donde nos dice que el pueblo que esté esperando a Dios en su retorno va a ser vegetariano. Por algo debe ser, es obvio. El mundo estaba en su infancia. No obstante,
La iniquidad del género humano se había hecho tan profunda y general que Dios no pudo soportarla más y dijo: raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra. Versículo 7. Declaró que su espíritu no contendería para siempre con la humanidad culpable. Si los hombres no cesaban de manchar el mundo y sus ricos tesoros con sus pecados, los borraría de su creación y destruiría las cosas que con tanta delicia les había brindado. Arrebataría las bestias de los campos y la vegetación que les suministraba abundante abastecimiento de alimentos, y transformaría la bella tierra en un vasto panorama de desolación y ruina. En medio de la corrupción reinante, Matusalén, Noé y muchos más trabajaron para conservar el conocimiento del verdadero Dios y para detener la ola del mal. 120 años antes del diluvio, el Señor, mediante un santo ángel, comunicó a Noé su propósito y le ordenó que construyese un arca. Mientras la construía, había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Los que creyesen en el mensaje y se preparasen para ese acontecimiento mediante el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón y serían salvos. Enoc había repetido a sus hijos lo que Dios le había manifestado tocante al diluvio, y Matusalén y sus hijos, que alcanzaron a oír las prédicas de Noé, le ayudaron en la construcción del arca. No era Noé solo trabajando. A veces nos imaginamos al pobre Noé y sus pocos parientes dándole al martillo. No, había más gente con él. Y entre ellos estaban los que hemos citado ahora. Dios dio a Noé las dimensiones exactas del arca y explícitas instrucciones acerca de todos los detalles de su construcción. La sabiduría humana no podría haber ideado una estructura de tanta solidez y durabilidad. ¿Nunca os habéis planteado el por qué cuando leéis el relato del diluvio en Génesis se da tanta explicación de cómo debía ser construida el arca? Yo no sé si la gente que duda de que eso fuera cierto se plantea el por qué se tuvo la necesidad de decir tantos detalles al respecto si eso hubiese sido una mentira. ¿Por qué darle tantas vueltas a un asunto? Cuando analizamos el relato del diluvio en las otras civilizaciones de todas partes del mundo, porque ese relato está en todas partes del mundo, nos damos cuenta de que jamás se habla con tanto detalle como habla la Biblia al respecto. Bien, los otros más o menos dan en el clavo, pero en la Biblia es absolutamente claro que los detalles indican la solidez de ese relato. Dios fue el diseñador y Noé el maestro constructor. Se construyó como el casco de un barco para que pudiese flotar en el agua, pero en ciertos aspectos se parecía más a una casa. Tenía 3 pisos, con solo una puerta en un costado. La luz entraba por la parte superior, y las distintas secciones estaban arregladas de tal manera que todas recibían luz. En la construcción del arca se empleó madera de ciprés que duraría cientos de años. Más adelante, ahora que hemos hablado de la luz, vamos a ver cómo había algo más que luz natural dentro del arca. Pero eso ya lo veremos en su momento. De momento aquí lo que vemos es que de luz exterior se recogía y también se distribuía por las estancias. En la construcción del arca se empleó madera de ciprés que duraría cientos de años. La construcción de esta estructura fue un proceso lento y trabajoso. A pesar de la gran fuerza que poseían los hombres de aquel entonces, debido al gran tamaño de los árboles y la naturaleza de la madera, se necesitaba mucho más tiempo que ahora para prepararla. Se hizo todo lo humanamente posible para que la obra resultase perfecta. Sin embargo, el arca de por sí no hubiera podido soportar la tempestad que había de venir sobre la tierra. Solo Dios podía guardar a sus siervos de las aguas borrascosas. La mano de Dios debía estar con ellos. Por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían,
con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Hebreos 11:7. Paralelismo con nosotros. Se nos da órdenes de qué debemos hacer, dónde debemos vivir, qué debemos decir, cómo debemos prepararnos. Él para el diluvio, nosotros para el fuego consumidor de Dios. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena y a oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Cada cloc para ellos debía ser, ostras, este hombre cree en lo que está diciendo. ¿Será verdad lo que dice? Y luego debían analizar ellos. Pues bien, nosotros debemos hacer lo mismo. Él era un ejemplo en su vida. Nosotros también debemos serlo. Y si hay algo que debemos cambiar, hagámoslo ya. Al principio, pareció que muchos recibirían la advertencia. Sin embargo, no se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento. Ya veis, vinieron de todas partes del mundo, porque estaban extendidos ya por todo el planeta. Bien, fueron allí y ¿qué consiguieron con eso? No quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que precedió al diluvio, su fe fue probada, pero ellos no resistieron esa prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos camaradas para rechazar el solemne mensaje. Si había algunos que tenían dudas y bueno, vamos a oír y tal, luego ya se encargaron los otros de quitarles esa semilla del Evangelio. Algunos estaban profundamente convencidos y hubieran atendido la amonestación, pero eran tantos los que se mofaban y los ridiculizaban que terminaron por participar del mismo espíritu, resistieron a las invitaciones de la misericordia y pronto se hallaron entre los más atrevidos e insolentes burladores. Pues nadie es tan desenfrenado, ni se hunde tanto en el pecado como los que una vez conocieron la luz, pero resistieron al espíritu que convence de pecado. No sé si vosotros habéis pasado por esta experiencia. Predicar, personas oír, algunos de ellos darse cuenta de que todo es verdad, pero al estar en contacto con los demás, vuelven a caer en lo que los otros quieren, la mofa, el ridículo, y se añaden a ellos. Y luego estos se vuelven los más encarnizados opositores. Pues la historia siempre es igual. El ser humano no ha cambiado después de 6.000 años de historia. Por eso debemos aprender. No todos los hombres de aquella generación eran idólatras en el sentido estricto de la palabra. Muchos profesaban ser adoradores de Dios. Alegaban que sus ídolos eran imágenes de la deidad y que por su medio el pueblo podía formarse una concepción más clara del ser divino. ¿No recuerda esto al catolicismo, acaso? Haciendo imágenes de Jesús, etcétera, etcétera. Esta clase sobresalía en el menosprecio del mensaje de Noé. Al tratar de representar a Dios mediante objetos materiales, cegaron sus mentes en lo que respectaba a la majestad y al poder del Creador. Dejaron de comprender la santidad de su carácter y la naturaleza sagrada e inmutable de sus requerimientos. A medida que el pecado se generalizaba, les parecía cada vez menos grave y terminaron por declarar que la ley divina ya no estaba en vigor, que era contrario al carácter de Dios castigar la transgresión, y negaron que sus juicios se harían sentir en la tierra. No pasará nada, lo típico. Siempre la vida va siguiendo, historias. ¿Y Dios cómo va a castigar? Dios, si es tan bueno y si existe, ¿cómo va a...? Bueno, si los hombres de aquella generación hubieran obedecido la ley divina, habrían reconocido la voz de Dios en la amonestación de su siervo.
pero al rechazar la luz sus mentes se habían vuelto tan ciegas que creyeron de veras que el mensaje de Noé era un engaño. O sea, se llegaron a convencer de que era un engaño. No fueron las multitudes o las mayorías las que se colocaron de parte de lo justo. El mundo se puso contra la justicia y las leyes de Dios, y Noé fue considerado fanático. Satanás, al tentar a Eva para que desobedeciese a Dios, le dijo: no moriréis. Génesis 3:4. Grandes hombres del mundo, honrados y sabios, repitieron lo mismo. Las amenazas de Dios, dijeron, tienen por fin intimidarnos y nunca se realizarán. No debéis alarmaros. Nunca se producirá la destrucción de la tierra por el Dios que la hizo, ni el castigo de los seres que Él creó. Podéis estar tranquilos, no temáis. No es un descabellado fanático. Bien, no sé si lo sabéis, pero estas son las reacciones del mundo actual cuando se está diciendo de que las señales apuntan que Jesús va a volver. Pero no solo de las gentes comunes, sino también de gentes religiosas. Recordemos que para muchos creyentes el mundo no va a terminar con la segunda venida de Jesús, sino que a partir de allí salen o surgen 1000 años de paz en la tierra. Y se dicen cristianos. Bien, pueden ser cristianos, pero si son cristianos engañados, deberán buscar para darse cuenta de cuál es la verdad, porque si no, harán lo mismo que hicieron los antediluvianos una vez más. El mundo se reía de la locura del iluso anciano. En vez de humillar sus corazones ante Dios, persistieron en su desobediencia e impiedad, como si Dios no les hubiera hablado por su siervo. Pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad. Rodeado por el desdén y el ridículo popular, se distinguió por su santa integridad y por su inconmovible fidelidad. Sus palabras iban acompañadas de poder, pues eran la voz de Dios que hablaba a los hombres por medio de su siervo. Ojalá Dios actúe igual a través nuestro, ojalá. Su relación con Dios le comunicaba la fuerza del poder infinito, mientras que durante 120 años su voz solemne anunció a oídos de aquella generación acontecimientos que, en cuanto podía juzgar la sabiduría humana, estaban fuera de toda posibilidad. Y ahora nos dicen lo mismo. ¿Cómo va a venir Jesús? Pues bien, todo va a volver a acontecer. El mundo antediluviano razonaba que las leyes de la naturaleza habían sido estables durante muchos siglos. Las estaciones se habían sucedido unas a otras en orden. Hasta entonces nunca había llovido. La tierra había sido regada por una niebla o el rocío. Los ríos nunca habían salido de sus cauces, sino que habían llevado sus aguas libremente hacia el mar. Leyes fijas habían mantenido las aguas dentro de sus límites naturales. Pero estos razonadores no reconocían la mano del que había detenido las aguas diciendo: hasta aquí vendrás y no pasarás adelante. Texto que se encuentra en Job 38:11. A medida que transcurría el tiempo, sin ningún cambio visible en la naturaleza, los hombres cuyo corazón a veces había temblado de temor comenzaron a tranquilizarse. Razonaron, como muchos lo hacen hoy, que la naturaleza está por encima del Dios de la naturaleza y que sus leyes están tan firmemente establecidas que el mismo Dios no podría cambiarlas. Alegando que si el mensaje de Noé fuese correcto, la naturaleza tendría que cambiar su curso, hicieron que ese mensaje apareciera ante el mundo como un error, como un gran engaño. Demostraron su desdén por la amonestación de Dios, haciendo exactamente las mismas cosas que habían hecho antes de recibir la advertencia. Es curioso, ahora cuando he leído lo de que decían un gran engaño, hay personas que a veces me escriben cuando ven alguna de las conferencias y dicen: esto sí que es un gran engaño lo que cuentas aquí, ¿no? Pues bien, no es de ahora, ya veis que antes se hacía lo mismo. Continuaron sus fiestas y glotonerías. Siguieron comiendo y bebiendo, plantando y edificando, haciendo planes con referencia a beneficios que esperaban obtener en el futuro, y se hundieron más profundamente en la impiedad y el obstinado menosprecio de los requerimientos de Dios, para mostrar que no temían al Ser infinito.
Afirmaban que si fuese cierto lo que Noé había dicho, los hombres de fama, los sabios, los prudentes y los grandes lo habrían comprendido. Ahora nos dicen, si fuera cierto lo que decís, lo estarían diciendo por la tele, en las noticias, lo estarían diciendo gente en documentales. ¿Sí? Si los antediluvianos hubiesen creído la advertencia y se hubiesen arrepentido de sus obras impías, el Señor habría desistido de su ira, como lo hizo más tarde con Nínive. Cuando sigáis avanzando en la lectura bíblica, os daréis cuenta que hay un profeta que tiene que ir a esta ciudad, a Nínive, con una advertencia: si no cambiáis, Dios pondrá punto y final. Ellos reaccionaron y cambiaron, y Dios no los destruyó. Pues esto es lo que aquí nos está hablando. Pero con su obstinada resistencia a los reproches de la conciencia y a las advertencias del profeta de Dios, aquella generación llenó la copa de su iniquidad y maduró para la destrucción. Su tiempo de gracia estaba a punto de concluir. Noé había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. El arca se terminó en todos sus aspectos como Dios lo había mandado, y fue provista de alimentos para los hombres y las bestias. Y entonces el siervo de Dios dirigió su última y solemne súplica a la gente. Con anhelo indecible les rogó que buscasen refugio mientras era posible encontrarlo. Nuevamente rechazaron sus palabras y alzaron sus voces en son de burla y de mofa. De repente reinó el silencio entre aquella multitud escarnecedora. Animales de toda especie, desde los más feroces hasta los más mansos, se veían venir de las montañas y los bosques y dirigirse tranquilamente hacia el arca. Se oyó un ruido como de un fuerte viento, y aquí los pájaros, que venían de todas direcciones en tal cantidad que obscurecieron los cielos y entraban en el arca en perfecto orden. Los animales obedecían la palabra de Dios, mientras que los hombres la desobedecían. Esto sí que es ser burro, literalmente, ¿eh? No, porque los burros obedecieron. Dirigidos por santos ángeles, de dos en dos entraron a Noé en el arca, y los animales limpios de 7 en 7. Génesis 7, versículos 9 y 2. Vaya escena, ¿eh? Ver que los animales, sin ir guiados por nadie visualmente, se acercan y entran en perfecto orden. Curioso también que de los animales limpios, los que no son declarados inmundos en la Biblia, entran de 7 en 7. No de 2 en 2 como los otros, para que hubiese más. Y además ya sabéis que el 7 es el número de la perfección divina. Por tanto, lo que entraba era perfecto. Y lo que saldría de allí sería perfecto. El mundo miraba maravillado, algunos hasta con temor. Llamaron a los filósofos para que explicasen aquel singular suceso, pero fue en vano. Ya había filósofos entonces, ¿eh? Era un misterio que no podían comprender, pero los corazones de los hombres se habían endurecido tanto al rechazar obstinadamente la luz, que aún esta escena les produjo solo una impresión pasajera. La raza condenada contemplaba el sol en toda su gloria y la tierra revestida casi de la belleza del Edén, y ahuyentó sus crecientes temores mediante ruidosas diversiones. ¿Os suena de algo esto también ahora? Venga, mucha marcha, ¿eh? Mucha discoteca, mucha música, mucho lo que sea, ¿eh? Y así, olvidémonos de razonar y aceptar a Dios. ¿Y eso qué pasó? Y ahuyentó sus crecientes temores mediante ruidosas diversiones y mediante actos de violencia pareció atraer sobre sí la ya despierta ira de Dios. Todas estas cosas que llevan a la violencia. Dios mandó a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7:1. Las advertencias de Noé habían sido rechazadas por el mundo, pero su influencia y su ejemplo habían sido una bendición para su familia. Como premio por su fidelidad e integridad, Dios salvó con él a todos los miembros de su familia. Qué estímulo
para la fidelidad de los padres. No sé si os percatáis de lo que está diciendo aquí. Gracias a Noé, su influjo pudo salvar a su familia. Nosotros debemos hacer lo mismo. Y cuidado, porque esto no nos está refiriendo que precisamente los familiares de Noé fueran todos ultraconversos. ¿Por qué constato esto? ¿Qué pasó después del diluvio? ¿Cuántos de los hijos de Noé siguieron en los caminos de Dios? De 3, solo 1. Y por eso la historia volvió a ser como antes. La misericordia dejó de suplicar a la raza culpable. Las bestias de los campos y las aves del aire habían entrado en su refugio. Noé y su familia estaban en el arca y Jehová le cerró la puerta. Versículo 16. No la cerró él, la cerró Jehová. Se vio un relámpago deslumbrante y una nube de gloria más vívida que el relámpago descendió del cielo para cernerse ante la entrada del arca. Casi nada. La maciza puerta, que no podían cerrar los que estaban dentro, fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron afuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solo Dios podía abrirla. El sello de Dios fue puesto sobre la puerta. Eso quería decir su salvación. El sello de Dios en el último tiempo se pondrá sobre ¿quién? Para ser salvo. Sobre los que observen el sábado como día de reposo. Los otros van a recibir la marca de la bestia por seguir el dictamen del domingo. Una vez más, los paralelismos están. La salvación es cuando se está con Dios. Asimismo, cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables, antes de su venida en las nubes del cielo, la puerta de la misericordia será cerrada. Entonces la gracia divina ya no refrenará más a los impíos, y Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia divina. Dominio absoluto quiere decir que va a dominar completamente sus mentes, hipnotizados por el poder satánico, por haber rechazado a Dios. Van a ser todo menos humanos de verdad. Se volverán como demonios. Pugnarán ellos por destruir al pueblo de Dios, pero así como Noé fue guardado en el arca, los justos serán escudados por el poder divino. Esta es una gran promesa. Durante 7 días después que Noé y su familia hubieron entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. No sé si veis la situación. 7 días desde que se cierra la puerta y Noé queda dentro. Y los otros, ¿pero qué hace? Uy, ¿están cerrados dentro? Bueno, a ver si pasa enseguida esto que él decía. Pero claro, empiezan a pasar los días. La mofa irían creciendo. El pitorreo sería absoluto. Su prueba de fe iba a ser total. Podían haber llegado a dudar incluso. Pero no lo hicieron. Permaneció allí. Curiosamente, una vez más, ¿cuántos días? 7. El 7 siempre presente cuando son cosas de Dios. Durante ese tiempo se probó su fe. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. A pesar de las solemnes escenas que habían presenciado, al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca y el ángel de Dios cerraba la puerta, continuaron las burlas y orgías, y hasta se mofaron los hombres de las manifiestas señales del poder de Dios. O sea que lo estaban celebrando, vamos. Se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se habían atrevido a manifestar antes. No sé, yo me imagino qué harían aparte de todo lo que aquí nos explicaba. Pues lógicamente si había una audacia violenta, algo deberían arremeter contra el arca, ¿no? Menos mal que estaba construida de lo que estaba construida, que si no. Pero al octavo día,
obscuros nubarrones cubrieron los cielos, y comenzó el estallido de los truenos y el centellear de los relámpagos. Pronto grandes gotas de agua comenzaron a caer. Nunca había presenciado el mundo cosa semejante, y el temor se apoderó del corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente, ¿será posible que Noé tuviera razón y que el mundo se halle condenado a la destrucción? Pero se lo preguntaban secretamente, ¿eh? Ni querer reconocerlo aún querían. El cielo se oscurecía cada vez más, y la lluvia caía más aprisa. Las bestias rondaban presas de terror, y sus discordantes aullidos parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Entonces fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Versículo 11. Y esto es lo que explicamos en la conferencia anterior. ¿Qué sucedió? El agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. Los ríos se salieron de madre, inundaron los valles. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a centenares de pies macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. La nota nos dice que cada 100 pies equivalen a 30 metros y medio. Casi nada, cómo deberían salir despedidas estas rocas. Con lo cual ya estamos viendo que la superficie de la tierra iba a cambiar. La gente presenció primeramente la destrucción de las obras de sus manos. Esto es interesante, ¿eh? Lo primero que iba a ser destruido era lo que ellos construyeron, lo que ellos hicieron. Sus espléndidos edificios, sus bellos jardines y alamedas donde habían colocado sus ídolos, fueron destruidos por los rayos y sus escombros fueron diseminados. Los altares donde habían ofrecido sacrificios humanos, ¿veis lo que antes os decía cómo acontecía después en el Sinaí? Pues ellos también lo habían hecho. Los altares donde habían ofrecido sacrificios humanos fueron destruidos, y los adoradores temblaron ante el poder del Dios viviente, y comprendieron que había sido su corrupción e idolatría lo que había provocado su destrucción. Esto mismo sucederá al final. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones. Vaya caos. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad, podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. Atención a esto. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Impresionante, ¿eh? Un ser espiritual, y ante ese cataclismo de tan enorme magnitud, hasta temió por su existencia. Se había deleitado en dominar tan poderosa raza, y deseaba que los hombres viviesen para que siguieran practicando sus abominaciones y rebelándose contra el Rey del cielo. Ahora lanzaba maldiciones contra Dios, culpándolo de injusticia y de crueldad. Lo mismo que se dice cuando algo se destruye, ¿no? Muchos, como Satanás, blasfemaban contra Dios, y si hubiesen podido, le habrían arrojado del trono de su poder. Otros, locos de terror, extendían las manos hacia el arca, implorando que les permitieran entrar. Pero sus súplicas fueron vanas. Su conciencia despertó, por fin, y se convencieron de que hay en los cielos un Dios que lo gobierna todo. Le invocaron con fervor, pero los oídos del Creador no escuchaban sus súplicas. ¿Por qué? Podemos decir, pues entonces sí que es injusto Dios, ¿no? Porque esas súplicas provenían por temor a la muerte, a la desaparición. Pero si esas personas hubiesen seguido, si Dios hubiese parado en esos momentos todo, sus corazones no habrían cambiado. Recordemos cuando hablamos del tema de la Nueva Jerusalén, cuando hablamos del tema de Orión, se van a postrar ante Dios antes de ser destruidos, pero sus corazones no cambian. Por eso es necesario terminar lo empezado, por duro que sea, y por ajeno a la voluntad de Dios.
En aquella terrible hora, vieron que la transgresión de la ley de Dios había ocasionado su ruina. Pero si bien por temor al castigo reconocían su pecado, no sentían verdadero arrepentimiento ni verdadera repugnancia hacia el mal. Lo vemos ahora, ¿no? Habrían vuelto a su desafío contra el cielo si se les hubiese librado del castigo. Así también, cuando los juicios de Dios caigan sobre la tierra antes del diluvio de fuego, los impíos sabrán exactamente en qué consiste su pecado, en haber menospreciado su santa ley. Sin embargo, su arrepentimiento no será más genuino que el de los pecadores del mundo antiguo. Siempre el paralelismo. Algunos, en su desesperación, trataron de romper el arca para entrar en ella, pero su firme estructura soportó todos estos intentos. Otros se asieron del arca hasta que fueron arrancados de ella por las embravecidas aguas o por los choques con las rocas y los árboles. Vaya escena. Todas las fibras de la maciza arca temblaban cuando era golpeada por los vientos inmisericordes, y una ola la arrojaba a la otra. Los rugidos de los animales que estaban dentro del arca expresaban su miedo y dolor. Pero en medio de los revueltos elementos, el arca continuaba flotando con toda seguridad. Ángeles muy poderosos habían sido enviados para protegerla. Y si queréis saber más sobre esos ángeles y los ángeles en general, buscad también el apartado de las predicaciones, donde están las conferencias, en el tema precisamente titulado Los ángeles de Dios. Los animales expuestos a la tempestad corrían hacia los hombres como si esperasen ayuda de ellos. Algunas personas se ataron juntamente con sus hijos en los lomos de poderosos animales, sabiendo que estos eran tenaces para conservar la vida y que subirían a los picos más altos para escapar de las crecientes aguas. ¿De qué animales nos estará hablando aquí? Tan poderosos, y que ellos se ataron a estos animales. ¿Qué animales serán? ¿Los que conocemos ahora? Nos vamos a llevar sorpresas con el tema de los dinosaurios. Otros se ataron a altos árboles en la cumbre de las colinas o las montañas, pero los árboles fueron desarraigados, y juntamente con su cargamento de seres vivientes fueron lanzados a las bullentes olas. Bullentes olas, olas hirvientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de la profundidad de la tierra surgía también algo. ¿Volcanes? ¿Lava? Ya lo iremos viendo. Pero todo calentó el agua, por supuesto. Y quizás, además, no solo fue agua, sino también la lava. A medida que las aguas subían más y más, la gente huía a las más elevadas montañas en busca de refugio. En muchos lugares podía verse a hombres y animales que luchaban por asentar pie en un mismo sitio, hasta que al fin unos y otros eran barridos por la furia de los elementos. Desde las cimas más altas, los hombres contemplaban un enorme océano sin playas. Las solemnes amonestaciones del siervo de Dios ya no eran objeto de ridículo y mofa. Cuánto habrían deseado estos pecadores condenados a morir que se les volviera a deparar la oportunidad que habían menospreciado. Cómo imploraban que se les diera una hora más de gracia, otra manifestación de misericordia, otra invitación de labios de Noé. Pero ya no habían de oír la dulce voz de misericordia. El amor, no menos que la justicia, exigía que los juicios de Dios pusiesen término al pecado. Las aguas vengadoras barrieron el último refugio, y los que habían despreciado a Dios perecieron finalmente en las oscuras profundidades. Atención a esto, en las profundas, obscuras. Nos está diciendo que algo quedó sumergido, y no solo en agua. Por la palabra de Dios, el mundo de entonces pereció anegado en agua, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Segunda de Pedro 3, del 5 al 7. Aquí ya se nos advierte, una vez la tierra destruida por agua, la próxima va a ser por fuego. Otra tempestad se aproxima ahora.
La tierra será otra vez barrida por la asoladora ira de Dios, y el pecado y los pecadores serán destruidos. Los pecados que acarrearon la venganza sobre el mundo antediluviano existen hoy. El temor de Dios ha desaparecido de los corazones de los hombres, y su ley se trata con indiferencia y desdén. La intensa mundanalidad de aquella generación es igualada por la de la presente. Cristo dijo: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 38 y 39. Aquí nos está dando a entender que cuando Cristo vuelva, va a haber una situación como la que estamos viviendo ahora. Pero hay otros textos que aún nos terminan de ampliar unos detalles importantes que ya iremos viendo. Dios no condenó a los antediluvianos porque comían y bebían. Les había dado los frutos de la tierra en gran abundancia para satisfacer sus necesidades materiales. Su pecado consistió en que tomaron estas dádivas sin ninguna gratitud hacia el dador y se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la glotonería. Era lícito que se casaran. El matrimonio formaba parte del plan de Dios. Fue una de las primeras instituciones que él estableció. Dio instrucciones especiales tocante a esta institución, revistiéndola de santidad y belleza. Pero estas instrucciones fueron olvidadas, y el matrimonio fue pervertido y puesto al servicio de las pasiones humanas. Condiciones semejantes prevalecen hoy día. Lo que es lícito en sí es llevado al exceso. Se complace el apetito sin restricción. Hoy muchos de los que profesan ser cristianos comen y beben en compañía de los borrachos mientras sus nombres aparecen en las listas de honor de las iglesias. La intemperancia entorpece las facultades morales y espirituales y prepara el dominio de las pasiones bajas. Y esto no se tiene en cuenta. Si nosotros no nos marcamos horas de comer concretas, si no nos excedemos en lo que ingerimos, si miramos cómo bebemos, qué bebemos, si no lo hacemos así, nuestras percepciones se debilitan y vamos a sucumbir. Multitudes de personas no sienten la obligación moral de dominar sus apetitos sensuales y se vuelven esclavos de la concupiscencia, que es el deseo de placeres en exceso. Los hombres viven solo para el placer de los sentidos, únicamente para este mundo y para esta vida. El despilfarro prevalece en todos los círculos sociales. La integridad se sacrifica en aras del lujo y la ostentación. Los que quieren enriquecerse rápidamente corrompen la justicia y oprimen a los pobres. Y todavía se compran y venden siervos y las almas de los hombres. El engaño, el soborno y el robo se cometen libremente entre humildes y encumbrados. La prensa abunda en noticias de asesinatos y crímenes ejecutados tan a sangre fría y sin causa que parecería que todo instinto de humanidad hubiese desaparecido. Estos crímenes atroces son hoy día sucesos tan comunes que apenas motivan un comentario o causan sorpresa. El espíritu de anarquía está penetrando en todas las naciones y los disturbios que de vez en cuando excitan el horror del mundo no son sino señales de los reprimidos fuegos de las pasiones y de la maldad que, una vez que escapen al dominio de las leyes, llenarán el mundo de miseria y de desolación. El cuadro del mundo antediluviano, que pintó la Inspiración, representa con fiel veracidad la condición a la cual la sociedad moderna está llegando rápidamente. Ahora mismo, en el presente siglo, y en países que se llaman cristianos, se cometen diariamente crímenes tan negros y atroces como aquellos por los cuales los pecadores del antiguo mundo fueron destruidos. Antes del diluvio, Dios mandó a Noé que diese aviso al mundo para que los hombres fuesen llevados al arrepentimiento y para que así escapasen a la destrucción. A medida que se aproxima el momento de la segunda venida de Cristo, el Señor envía a sus siervos al mundo con una amonestación para que los hombres se preparen para ese gran acontecimiento. Multitudes de personas han vivido violando la ley de Dios y ahora con toda misericordia las llama para que obedezcan sus sagrados preceptos.
A todos los que abandonen sus pecados mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo, se les ofrece perdón. Pero muchos creen que renunciar al pecado es hacer un sacrificio demasiado grande. Porque su vida no está en armonía con los principios puros del gobierno moral de Dios, rechazan sus amonestaciones y niegan la autoridad de su ley. Solamente 8 almas de la enorme población antediluviana, que eran millones y millones y millones, aproximadamente se calcula que la misma gente que hay aproximadamente ahora, creyeron y obedecieron la palabra que Dios les habló por labios de Noé. Durante 120 años, el predicador de la justicia amonestó al mundo acerca de la destrucción que se aproximaba, pero su mensaje fue desechado y despreciado. Lo mismo sucederá ahora. Antes de que el legislador venga a castigar a los desobedientes, exhorta a los transgresores a que se arrepientan y vuelvan a su lealtad, pero para la mayoría estas advertencias serán vanas.